Yo soy Margarita Sierra, pertenezco al Congreso Ciudadano de Jalisco desde hace 10 años y actualmente soy la presidenta del Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Guadalajara. Haz tu ley es una herramienta diseñada por el Congreso Ciudadano de Jalisco, por el Observatorio Legislativo del ITESO y por la empresa tecnológica Indatcom. Es una herramienta para abrir los gobiernos a los ciudadanos. Para plantear iniciativas de ley, iniciativas de reglamento, para plantear reformas. Los ciudadanos en los municipios conocen la problemática de su municipio y esta es una buena forma de poder expresarse y hacer que el gobierno tome en cuenta lo que el ciudadano plantea. Yo creo que lo primero es ir tomando conciencia de que los ciudadanos podemos interactuar con nuestros gobernantes, con los funcionarios. Y cuando nos demos cuenta de esto, existe ya una herramienta que nos permite. Haz tu ley es una plataforma que te permite plantear lo que necesitas para tu municipio, para tu estado o para tu país. Si el tema realmente beneficia al Estado, si el tema beneficia a los habitantes del municipio y no existe ya un reglamento o una ley que hable de esto, él definitivamente puede beneficiar. Tenemos el ejemplo de Tlajomulco, donde se hizo un reglamento para cuidar el agua. El hecho de que haya aceptado por unanimidad el ayuntamiento este planteamiento es interesante. Después, como ciudadano, tienes que ver e insistir en que tu ley se aplique. Primero tienes que detectar las carencias, o tú tienes que tener una causa que te das cuenta que no está reglamentada en tu municipio. En ese momento, en la plataforma pones el título de tu propuesta y breves líneas. Si realmente es tema para desarrollar, desde la plataforma te escribimos, decimos adelante, por favor desarrolla tu propuesta. Una vez desarrollada, mandamos el tema a un especialista y si considera que realmente tiene la fundamentación debida, de ahí se va al Observatorio Legislativo para ver si es materia de legislativo y en ese momento que ya está lista después de todos estos filtros, se presenta ante el ayuntamiento, ante el Congreso del Estado o ante el Congreso de la Unión. Definitivamente no. Tienes que ser un ciudadano que entiende las carencias que tiene tu municipio. Tú puedes escribir el tema que quieres que se regule y son dentro del ayuntamiento los especialistas que lo convierten en reglamento, que le arman el articulado, que le ponen los transitorios. Pero tú no necesitas ser abogado, necesitas ser ciudadano preocupado por tu realidad. El Congreso Ciudadano de Jalisco firma un compromiso con el alcalde, con los regidores, con los diputados, para que ellos, al haber firmado, se comprometan a recibir las iniciativas ciudadanas, que por supuesto van muy cuidadas, y se comprometen a convertirlas en iniciativa de ley o de reglamento, presentarlas al pleno y entonces siguen su curso, se van a comisiones donde se dictaminan. Y además, ya sea regidores o diputados, tienen el deber, en caso de que dictaminen en contra, de explicar por qué la dictaminación fue en contra. Depende del ciudadano y depende de qué tan articulada esté su propuesta. Entre más articulada esté, es mucho más rápido el proceso.
Si no, pues hay que ir acompañando al ciudadano a que desarrolle su propuesta y que realmente tenga, como dije antes, la fundamentación necesaria para convertirse en ley. Yo creo que el siglo XXI es el siglo de la participación ciudadana, es el siglo del desarrollo de todas las tecnologías digitales. Entonces, si realmente vinculamos la posibilidad que nos da la herramienta digital y la preocupación como ciudadanos de nuestro municipio, de nuestra ciudad, combinando estas dos, podemos empezar a interactuar con el gobierno. El presidente municipal, Arturo Dávalos, dijo que Vallarta era un gobierno abierto a la gente. Pues aprovechemos ese planteamiento del municipio para entrar de lleno a proponer mejoras para nuestro gran municipio que es Puerto Vallarta.